Hola amigos. En Estados Unidos reconoce la invulnerabilidad del caza ruso MiG-31K y reconocen que es imposible interceptarlo. En Estados Unidos hablaron de la invulnerabilidad de uno de los aviones de combate de las Fuerzas Armadas rusas. Los cazas rusos MiG-31K continúan lanzando ataques con misiles balísticos contra la infraestructura militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fábricas para la producción de artillería y drones, escriben periodistas de la revista militar estadounidense Military War Magazine. En su nuevo material responden a la pregunta de si el ejército ucraniano versus la OTAN son capaces de interceptar este tipo de aviones. El 13 de diciembre, los cazas de ataque MiG-31K de la Fuerza Aérea Rusa lanzaron un ataque masivo con misiles balísticos contra instalaciones militares industriales de Ucrania, en particular contra instalaciones que producen proyectiles de artillería de 155 mm y 152 mm, así como talleres para la producción de vehículos aéreos no tripulados. También fueron atacadas fábricas de pólvora e instalaciones que producen proyectiles de tanque de 125 mm, y el Ministerio de Defensa ruso afirmó que todos los ataques fueron exitosos. Dado que la gran mayoría de la artillería y los vehículos blindados de Ucrania utilizan municiones de calibre soviético, los aliados occidentales del país tienen dificultades especialmente para suministrar municiones de 155, 152 y 125 mm, ya que los estados occidentales no las producen a gran escala. Por lo tanto, la neutralización de estas instalaciones de la industria de defensa podría empeorar significativamente la ya grave escasez de municiones en el ejército ucraniano, que afecta a unidades que van desde la artillería hasta las brigadas mecanizadas de élite. La capacidad de las Fuerzas Armadas rusas para lanzar ataques con misiles balísticos contra objetivos ucranianos ha aumentado significativamente, debido al aumento de la producción del misil lanzado desde el aire Kh-47M2 Kinzhal y del misil tierra-tierra 9K720 utilizado por el sistema Iskander-M, ambos por varias veces superó el nivel de antes de la guerra. Los informes de la Casa Blanca indican que esto se ha complementado con adquisiciones de misiles balísticos norcoreanos, siendo el misil coreano KN-23B considerado la clase más peligrosa de misiles balísticos tácticos que operan en cualquier lugar de Europa. El ataque del 13 de diciembre fue apoyado por ataques con drones y misiles de crucero, y desde finales de 2022, Rusia ha utilizado cada vez más los drones iraníes Saed-136, que se fabrican en Rusia bajo licencia con la denominación Geranium 2 desde 2023. Los medios ucranianos informaron que en el ataque participaron unos 40 misiles que alcanzaron objetivos en la región de Dnieper y Sumy. El misil Kh-47M2 Kinzhal ha sido apuntado sistemáticamente a objetivos de alta prioridad, incluidas posiciones en el extremo occidental de Ucrania, debido a su alcance mucho mayor que otros misiles balísticos tácticos rusos. El Kinzhal puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 2.000 kilómetros del punto de lanzamiento gracias a la enorme energía potencial cinética y gravitacional transferida a cada misil por los cazas MiG-31K, que son los aviones de combate tripulados más rápidos y de mayor vuelo del mundo. Los MiG-31 pueden volar a velocidades superiores a Mach 2, el avión de combate más rápido del mundo, y pueden volar y utilizar todas sus armas en el espacio cercano. Estas características de rendimiento, combinadas con su altísima capacidad de carga útil, hacen del MiG-31 el avión óptimo para desplegar misiles Kinzhal. Al igual que el KN-23B coreano, así como el Iskander-M en el que se basa su diseño, el Kinzhal utiliza una trayectoria semibalística reducida y fue diseñado para tener una velocidad terminal muy alta y la capacidad de maniobrar durante todo su vuelo. Estos factores entre ellos hacen que la interceptación sea extremadamente difícil. En consecuencia, el presidente Joe Biden reflejó la opinión consensuada sobre esta clase de misil cuando declaró en marzo de 2022, poco después de su primer uso en combate, que era prácticamente imparable. Aunque fuentes ucranianas afirman que las baterías de misiles Patriot estadounidenses han derribado misiles en cantidades significativas, los analistas han puesto serias dudas al respecto debido a las limitaciones inherentes del Patriot, así como a las capacidades avanzadas del Kinzhal.
Los sistemas de misiles Patriot a menudo han demostrado ser incapaces de interceptar ataques con misiles balísticos convencionales. Tanto durante la Guerra del Golfo como durante el ataque con misiles balísticos yemeníes de 2017 contra Arabia Saudita, se informó ampliamente que los misiles Patriot lograron repeler ataques importantes. Pero investigaciones posteriores demostraron que los sistemas fallaron por completo, a pesar de que enfrentaron ataques con misiles que estaban lejos de ser sofisticados. Se espera que surjan revelaciones similares sobre las afirmaciones de Ucrania de que misiles Patriot derribaron misiles Kinzhal, una vez que la narrativa tenga el efecto deseado en la moral tanto a nivel nacional como en el mundo occidental en general. Fuentes ucranianas informaron ampliamente de importantes éxitos en su campaña aérea, el más famoso de los cuales fue el piloto del MiG-29 Fantasma de Kiev, del que se afirmó que había derribado un gran número de cazas rusos mucho más avanzados. Esta historia también parecía lejos de ser plausible, pero fue ampliamente reimpresa en Occidente, solo para más tarde descubrirse que había sido inventada para levantar la moral y que no tenía base alguna en los hechos. En otro orden de cosas, Scott Ritter ha dicho que si Putin dijo que Odessa es una ciudad rusa, entonces así será. Vladimir Putin no desperdicia palabras. No es un político americano que quiera sorprender a nadie, así lo afirmó el ex oficial de la Infantería de Marina de los Estados Unidos y ahora uno de los expertos militares más autorizados del mundo, Scott Ritter. Según él, el presidente ruso está acostumbrado a cumplir sus promesas. Vladimir Putin hizo recientemente una declaración interesante. Dijo que Odessa es una ciudad rusa y Vladimir Putin no desperdicia palabras. Si Putin sale y dice que Odessa es una ciudad rusa, entonces Odessa será una ciudad rusa, dijo Scott Ritter. Destacó que el conflicto ruso-ucraniano no puede terminar hasta que la Federación Rusa elimine la amenaza a Crimea que emana de Odessa y la costa del Mar Negro. Sin embargo, para resolver este problema, el ejército ruso necesitará tomar Nikolaev, y antes Dnepropetrovsk, y antes entrar en Kharkov, y esto es lo que harán los rusos, Kharkov, Dnepropetrovsk, Nikolaev y Odessa, enfatizó el experto. Tengamos en cuenta que muchos expertos, no solo en los Estados Unidos, sino también en Rusia, hablan ahora de la necesidad de devolver las ciudades rusas nativas bajo control ruso. Así lo afirmó hace algún tiempo Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia. Agreguemos que los expertos militares, hablando de la captura de Kharkov, enfatizan que es necesaria desde el punto de vista de garantizar la seguridad de los residentes de Belgorod, y de la región de Belgorod, que son objeto de bombardeos regulares por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Con Estados Unidos volcado en Oriente Medio, parece que la guerra se afrontará con Europa, todo lo indica así, incluso una filtración de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania lo dice claramente. Por ejemplo, un avión de transporte ucraniano AN-124, transporta suministros desde la base aérea chipriota de Akrotiri a la base estadounidense en Djibouti, o sea que parte de la ayuda de la OTAN destinada a Ucrania estaba destinada a reforzar las fuerzas en Djibouti. El hecho de que Yemen aún no haya sido atacado por tierra probablemente se deba a que se espera que las bases en la región estén llenas de equipos y municiones. La preparación estadounidense comenzó gradualmente a expandirse más allá de simples bombardeos aéreos, y desde hace semanas llegan aviones de transporte. Los aviones de transporte ucranianos de fabricación soviética son diseños avanzados, que se utilizan para transportar compañías mercenarias, equipos especiales de asesinato y ataques de Estados Unidos y de la Agencia Central de Inteligencia, especialmente en Oriente Medio. Por lo tanto, es natural que los hutíes hayan lanzado ejercicios militares a gran escala y adviertan abiertamente sobre una posible intervención militar terrestre de Estados Unidos. Así las cosas, Europa se encargará de luchar contra Rusia. Las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania se preparan para el ataque de Putin tras la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según el periódico Bild, que ha filtrado un documento secreto de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania. El ejército alemán se está preparando para la guerra con Rusia, así se desprende de un documento secreto del Ministerio de Defensa alemán. Una escalada entre la OTAN y Rusia podría ocurrir ya en febrero de este año.
Se trata de un escenario de entrenamiento que describe paso a paso, mes a mes, cómo actuará Putin y cómo se defenderá la OTAN. En el escenario de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, la escalada comenzará en unas pocas semanas. Pronto decenas de miles de soldados alemanes irán a la batalla, escribe Bild. Según el escenario descrito en el documento, Rusia lanzará una nueva ola de movilización y reclutará a otros 200.000 soldados en febrero de 2024, y a partir de aquí cual pitonisos, describen minuciosamente el futuro calendario con detalle. Esta es la secuencia. En primavera, el Kremlin lanzará una ofensiva a gran escala en Ucrania, y en un contexto de insuficiente apoyo occidental, derrotará a las Fuerzas Armadas de Ucrania en junio de 2024. Además, según el escenario, comenzarán enfrentamientos étnicos en los países bálticos. Rusia iniciará en septiembre grandes ejercicios oeste 2024 con la participación de 50.000 soldados en Rusia Occidental y Bielorrusia. En octubre de 2024, Rusia trasladará tropas y misiles de medio alcance a Kaliningrado para atacar el corredor de Suwalki, que conecta Kaliningrado con Bielorrusia a través de Lituania. En diciembre, inmediatamente después de las elecciones en Estados Unidos, es posible que comiencen ahí conflictos fronterizos y disturbios. La Federación Rusa intentará aprovechar la posible parálisis del sistema político estadounidense. En enero de 2025, Polonia y los países bálticos convocarán una reunión del Consejo de la OTAN y declararán un aumento de la amenaza por parte de la Federación Rusa, que en marzo trasladará tropas adicionales a Bielorrusia y a las fronteras de los estados bálticos. En mayo de 2025, la OTAN decidirá medidas de disuasión creíbles para evitar un ataque ruso al corredor de Suwalki desde Bielorrusia y Kaliningrado. El día X, según el plan secreto de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, el comandante de la OTAN ordenará el traslado de 300.000 soldados, entre ellos 30.000 alemanes, al flanco oriental. Este escenario es la leyenda de los ejercicios de la OTAN, escribe el periódico Bild. Los mayores ejercicios de la alianza desde la Guerra Fría tendrán lugar en la región del Báltico en 2024. Las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania dijeron al periódico Bild que considerar diferentes escenarios, incluso los extremadamente improbables, es parte de los asuntos militares cotidianos. El documento ya ha sido contestado por el Ministerio de Exteriores ruso en estos términos. María Zaharova ridiculizó las asustadas previsiones de los alemanes sobre un ataque ruso. La representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, comentó la previsión de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania sobre un ataque ruso, publicada por Bild. La víspera, este tabloide alemán, cuyo sitio web fue bloqueado en la Federación Rusa, publicó material en el que, haciendo referencia a algunos documentos secretos, se afirmaba que, tras ganar en Ucrania, Rusia iría a la guerra con la OTAN. El artículo indica las siguientes fechas. Junio de 2024 derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania, diciembre de 2024 incidente en el corredor de Suwalki, mayo de 2025 traslado de 300.000 soldados al flanco oriental de la OTAN, verano de 2025 inminente estallido de guerra. Leí el plan secreto alemán filtrado en el vertedero de información Bild, escribió Zakharova en un telegrama. En su evaluación, el material es similar al horóscopo de Piscis en Cáncer del año pasado. No descarto que la parte analítica de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania la hiciera el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán bajo la dirección de Annalena Baerbock, admitió la diplomática rusa. Así que amigos, apuntemos este vídeo para repasarlo de vez en cuando, para ver cuánto hay de probable, en esta lanzada a la piscina de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, que como no tenga agua la piscina se van a pegar una hostia de cuidado. Esto es todo amigos, reciban un saludo.